Hola y Dios te bendiga. En este video lo estamos dividiendo como otras veces en tres partes, en el canal de Natanael, Juan Miguel y aquí en el canal mío. Las direcciones de los enlaces están abajo. Esta es la tercera parte. Esta es la tercera parte de este video donde estamos hablando sobre el tema de la palabra profética, inspirado sobre todo en ese texto de Pedro que nos dice sobre la palabra profética más segura. Entonces, espero que disfruten mucho el video. Si no has visto la primera y la segunda parte, aquí debajo tienes los enlaces para que las verifiques. Dios te bendiga mucho. Disfrutan. Sí, y la parábola de Jesús no empiezan en los evangelios, porque en Isaías, por ejemplo, en Isaías 5 tenemos una parábola, la parábola de la viña. Cuando Mm. uno lee la parábola de la viña en Isaías 5, no suena a Isaías, suena a otra persona que conocemos, ¿verdad? Es cierto. Entonces, aún las parábolas, que claro, son la verdad profética, porque hay algo, cuando Jesús te habla, cuando Jesús le habla al discípulo, eso es profecía. Eso es profecía. No es que Jesús sea profeta. El profeta es el discípulo que está escuchando a Jesús. Es decir, cuando María Magdalena está escuchando a Jesús hablar y Jesús le está diciendo algo, María Magdalena está recibiendo profecía. Porque la profecía no solamente viene por el Espíritu, en este caso, porque la profecía es Dios hablándole al hombre. Por lo tanto, cuando Jesús le está explicando a cualquiera de sus discípulos algo, eso es profecía. Por lo tanto, concuerdo contigo. Claro, cada parábola, cada enseñanza que Jesús dio es profecía. Por lo menos, de hecho, concuerda perfectamente con lo que yo entiendo por lo que es profecía. Porque para mí profecía es cuando Dios te habla directamente. Eso es lo que para mí, eso es lo que yo entiendo por profecía. Por eso no lo circunscribo a que sea el futuro. ¿Ves? Porque Dios te puede hablar del pasado. Dios te puede hablar del presente, del futuro y de lo eterno. Y todo eso es profecía. Bien. Pasamos a la otra entonces. Hacemos. Bien, vamos arriba. Entonces dice, ¿por qué la escritura dice que el pueblo sin profecía se descarría? Esta pregunta sí que me costó, hermano. Y esto que yo la hice, ¿verdad? Sí, él mismo se Pero metió en su problema. ah, yo me lo busqué. La verdad es que el texto de Proverbios 29:18 habla de lo que hace y no hace el pueblo. Proverbios 29. Y una de las cosas que al pueblo le hace falta también en algunas ocasiones es lo que es la profecía, o sea, la palabra hablada de parte del Señor directamente. Y el texto literalmente dice que sin profecía el pueblo se desenfrena, pero agrega algo más. Aquí viene esto que muchos hermanos lo citan también, ¿verdad? Para poder decir, ah, no, aquí está, miren, tienen que hacerlo también. Más el que guarda la ley es bienaventurado. Agrega esto. Entonces, yo veo aquí un juego de palabras en el cual el escritor del libro de Proverbios nos está llevando a una situación. Nos está llevando a que la profecía tiene algo que ver con escuchar las palabras que vienen directamente del Padre, directamente de nuestro Señor. Entonces, al ver esto, vemos que después ata el texto y dice, más el que guarda la ley es bienaventurado. Sabemos nosotros que la ley pura, la ley santa, de la cual se habla en las Escrituras, tiene que ver con Jesús en su máxima expresión, Sí. porque Él eleva de una manera más profunda lo que es la ley. Es más profundo de lo que nosotros nos imaginamos, porque incluso agrega y dice, cuando habla de lo que es el mandamiento de codiciar a una mujer, Él agrega y dice, si vistes con deseo a una mujer, ya cometiste adulterio.
ya codiciaste esa mujer junto con ella. O sea, no solamente yo que veo estoy codiciando, sino que también la mujer que dio cabida a eso también está adulterando junto conmigo. Entonces, veo aquí también que el por qué, ¿verdad? El Señor inspiró, ¿verdad?, al autor del libro de Proverbios para escribir esto. Según Oseas 4:6, hay otra cosa interesante allí que dice que mi pueblo fue destruido, dice, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Aquí es bien extraño leer este texto. Y me costó, ¿verdad?, también entenderlo solamente leyéndolo, porque veo que al final agrega algo que incluso la escritura contradice. O sea, porque cualquiera puede decir que la escritura no se contradice, pero yo sí veo contradicciones en algunas partes. Por ejemplo, esta está diciendo que en donde dice, también yo me olvidaré de tus hijos. Y la escritura más atrás, creo que en el Pentateuco, en los primeros 5 libros, dice que los hijos no pagarán por los pecados de los padres. Entonces, sí, yo aquí veo que como que se está arrastrando un pensamiento, se quiere amarrar lo que es la palabra del Señor con lo que es el pensamiento o el razonamiento humano al mismo tiempo. Porque ¿cómo es posible que un ser humano, por ejemplo yo, como padre, cometa, por ejemplo, el error de meterme con una muchacha que no es mi esposa? Y el Señor viene y me dice a mí, vaya, cometiste este error, cometiste este pecado, y por ende, el que va a sufrir las consecuencias de tu pecado va a ser tu hijo. Y yo me quedo así, ¿y yo? ¿Y a mí qué me toca? O sea, tenemos que ponernos a pensar en eso, ¿verdad? Entonces, es que la profecía también yo vi a lo largo de este estudio, yo vi que la profecía tiene que estar de acuerdo al carácter y a la manifestación de lo que es el Espíritu y también el Padre. O sea, la cosa es que tiene que estar de acorde a lo que el amor engloba. Si la profecía se sale de ese margen, entonces esa profecía no puede enseñar al pueblo. No, o sea, lo que va a terminar haciendo es descarriarlo. Porque lo que enseña Jesús en varias ocasiones es que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. Si llevamos la profecía a ese punto, imagínense que yo venga y haga hago caso omiso de lo que es el carácter del Padre, de lo que es la misericordia y el amor, y haga lo que Jonás hizo. Jonás a regañadientes va y profetiza, pero no va, o sea, él no profetiza porque ama a esas personas. Él profetiza porque el Señor se lo está diciendo nada más, pero no ha entendido de que el propósito del Señor es salvar a estas personas. Entonces él profetiza de esta manera y después se sienta en un lugar alto, sí, para ver descender los fuegos artificiales del cielo para que consuma toda esa nación. Fuegos reales. Entonces, en ese punto, ¿de qué sirve la profecía? Yo creo que la profecía debe de llevarnos, o sea, llevar a aquellas personas que le escuchan a conocer más del carácter del Padre y a cómo va a tratar con estas personas, cómo trata con estas personas. Porque Jonás no entiende eso. O sea, después reclama y como un niño berrinchoso, le dice al Señor, yo sabía que tú eres un Dios misericordioso, que perdonas la iniquidad de muchos. O sea, cuando dice esto, ¿qué me está diciendo a mí? Yo profeticé allá, pero yo no quería que se salvara este pueblo. O sea, si yo voy con ese propósito, con ese sentimiento
hacia un pueblo a profetizar, claro, mi propósito no va a convencer al pueblo, sino que es el Padre. Él ya había dispuesto el corazón de esas personas, aunque el mensaje era duro, porque allí lo que está diciendo es que va a destruir aquella nación si no se arrepiente. Quería decirte algo con respecto a eso. La profecía y la intención no es lo mismo. Porque Dios puede anunciar efectivamente consecuencias de la maldad de los hombres. Pero el que Dios esté anunciando esa consecuencia no quiere decir que es Dios el que está pagando con esas consecuencias. Yo creo que ahí es que está el punto, porque, por ejemplo, de eso que estás diciendo, habría muchas maneras de refutarlo si no nos damos cuenta de esto. De que el hecho de que tengamos consecuencias por la maldad que tenemos en el mundo, no quiere decir que es Dios quien está pagando mal por mal. No. Pero de que vendrán males, vendrán. Es decir, por eso, el hecho de que el que profetiza por el Espíritu diga, vendrán males, o por ejemplo, vendrán consecuencias sobre tus hijos, como tú dabas en el ejemplo. De hecho, sí. Si un hombre tiene, está con una mujer fuera de su matrimonio, sí los hijos van a tener consecuencias. Es verídico. No hay que ser profeta para saber. Van a tener consecuencias. Van a tener consecuencias personas que no fueron las que cometieron el hecho. Esas mujeres van a tener consecuencias. Los hijos de esas mujeres van a tener consecuencias. Pero eso no quiere decir que es Dios el que está pagando tu mal con la consecuencia a tus hijos. Él te lo está anunciando. Anunciar, en la profecía, el anunciar no es castigar. No es que sea un castigo de Dios. Son las consecuencias. ¿Qué es lo que Dios hace? Lo que Dios hace es que cuando nosotros nos salimos del camino, pero buscamos y le prestamos oído a Él, aunque nos hemos salido del camino, Él nos anuncia la verdad, pero también nos anuncia la misericordia. ¿Ve? Porque si nos ponemos a leer de una manera un poquito profunda, libros como Lamentaciones, nosotros vemos que hay muchas consecuencias del pecado del pueblo. Si no lo contrastamos con Jesús, vamos a pensar que el pecado del pueblo está siendo pagado por Dios. Pero si lo contrastamos con Jesús, nos damos cuenta de que no, de que simplemente somos todos igualmente pecadores, vivimos en un mundo de maldad y las consecuencias de la maldad están ahí. Que lo único que Dios hace es a esos que tienen la consecuencia de maldad, darle esperanza de vida. No quiere decir que Dios no pueda intervenir y librarnos de una consecuencia, pero no es lo que suele suceder. No es lo común, porque la salvación es lo importante. Entonces, el ser humano, la profecía es la palabra de Dios que nos dirige. Eso es lo que es la profecía. El ser humano lleva una historia que yo siempre la pongo que debería de ser como una línea recta, digamos, ¿verdad? Esta es la historia del ser humano, como el ser humano sigue la voluntad de Dios. Entonces, la voluntad de Dios sería como una línea paralela que el ser humano en su historia debería de seguir. Una línea paralela con la voluntad de Dios, en la misma dirección. Pero ¿qué hemos hecho? Como seres humanos, en un momento nos desviamos y dejamos de ser una línea paralela y nos desviamos y cada vez nos vamos poniendo más lejos, así como dos líneas que no son paralelas, cada vez se van alejando una más de la otra. ¿Qué hace Dios? Dios, siendo esta su propósito para nosotros, su propósito perfecto, Él sale a buscarnos aquí. Pero no quiere decir que en este momento ya nosotros salimos de aquí. Él sale a buscarnos aquí y nos comienza a dar entonces las pautas para nosotros enderezar el camino. Bien, pero mientras vamos enderezando el camino, aún así vamos teniendo consecuencias de habernos desviado.
Y ciertamente los hijos tienen esa consecuencia porque nosotros somos hijos de Adán. Y ahí es un ejemplo simple en el que lo vemos. Nuestros padres se desviaron. ¿Qué recibieron del Señor? Recibieron un plan para volverlos a traer. Eso fue lo que recibieron del Señor. La misericordia de Dios, que les dice, yo le daré la simiente para traerlos de nuevo a mí. Eso es lo que sucede inmediatamente. Nuestros primeros padres se desviaron. Ahora, el desvío de nuestros padres ha traído consecuencias sobre nosotros. Es totalmente cierto. Tenemos consecuencias del desvío de nuestros padres. Y nosotros, en alguna manera, hemos seguido por ese camino. En muchos sentidos. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Dios viene a nosotros allí en el camino perdido donde estamos, allí en el desierto, ¿verdad? Allí donde nos descarriamos, allí donde nos desviamos de esa línea paralela y nos enseña el camino, la verdad, para llegar a la vida. Entonces nosotros vamos, le hacemos caso, ¿verdad? Porque con el tiempo todos sabemos que todos vamos a terminar haciendo de caso, ¿verdad? Que eso es lo que nosotros hemos creído, gracias a Dios. Todo con el tiempo vamos a terminar por hacerle caso y Él en un momento dado nos va a tomar y nos va a llevar directamente hacia el lugar donde siempre debemos de estar, que es en perfecta armonía con Dios, que es siguiendo su camino de manera perfecta. Amén. Ese es el plan de Dios. Sí. Entonces bueno, creo que ya ahí se entendió lo que yo quise decir. Creo que no tengo que agregar más nada por esa parte. Solo veo también un ejemplo en Mateo 9:36, en donde Jesús ve a las multitudes. Y allí en el escrito dice que él tiene compasión de ellas, porque las ve como desamparadas, sin pastor, y dispersas como ovejas, sin pastor, dice ahí. O sea, Jesús ve de esta manera a estas personas porque realmente los pastores de ese momento habían como olvidado a sus ovejas. Esas ovejas estaban a cargo de todas estas personas. El conocimiento o las profecías o las cosas que esta gente estaba manejando, lo que había hecho era apartar o más bien desamparar a todas estas personas que estaban a cargo de ellos. Realmente vemos a Jesús aquí con tristeza viendo todo este evento y él comienza a enseñar de una manera muy diferente. Y todas las personas cuando escuchan a Jesús que está dando este conocimiento que prácticamente debería de ser el que todo buen pastor debería de dar. O sea, desde este punto de vista, ¿verdad? El conocimiento que se entrega tendría que llevar paz a las personas, sí, en vez de entregarles martirio o sufrimiento a las personas. y esperanza. Porque ya tienen bastante, creo yo, de lo que la vida les entrega en este mundo. Tristezas, muerte, dolor, enfermedades, guerras. O sea, ya tienen bastante con eso. Y ahora que una persona esté cerrando las puertas del santuario porque solamente eres de una raza diferente o que pienses diferente, yo considero que eso no es conocimiento, no es evangelio, sino que más bien es una pretensión. Jesús no nos exime del sufrimiento en esta tierra. Jesús nos Sí. dice que Él va a estar con nosotros. Jesús le dice a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicciones, pero no temáis, yo he vencido al mundo. O sea, Jesús nos está dando la esperanza verdadera, pero no nos está diciendo, tú no vas a tener sufrimiento, no vas a tener tribulaciones. Eso no es lo que Jesús está diciendo. Él está anunciando tribulaciones. Él está anunciando sufrimientos y situaciones difíciles para los que le siguen, como para los que no le siguen también. Ahora, para los que le siguen, para los que le seguimos, para los que hemos creído en Él, no tenemos que estar afanosos.
Es decir, no tenemos que afanarnos ni tenemos que angustiarnos, aún en medio de las situaciones difíciles, en medio de las tribulaciones. Estamos llamados a soportar. ¿Por qué? Porque tenemos la esperanza de un Dios vivo. Tenemos la vida. Sabemos lo que viene. Porque fíjate, tú sabes que la felicidad del hombre depende más de saber lo que viene, que es bueno, que de la situación actual. ¿Sabías eso? Te voy a poner un ejemplo. Una persona que está en su casa teniendo una noche buena, por ejemplo, una noche de Nochebuena, está con su familia cenando, ¿verdad? Y están todos reunidos la familia, pero sabe que al siguiente día viene el día de Navidad y al otro día vienen a buscarlo para llevarlo a la cárcel. No va a estar muy feliz. ¿Entiendes? La situación en la que está en ese momento, salvo claro que tenga a Cristo y esté convencido en su corazón esté lleno de fe, en ese caso va a tener paz en medio de la situación. Pero lo normal, esta persona está en una de las mejores situaciones, está con su familia, está gozándose, está teniendo una gran cena, pero sabe que lo vienen a buscar para llevarlo preso. Inmediatamente pasan las fiestas. ¿Ve? Pero hay otro que está en la cárcel mientras están celebrando las fiestas, pero sabe que cuando llegue el día 26 lo van a liberar. Ese está feliz. Ese está muy feliz. Está en la cárcel. Entonces el que está en la cárcel está feliz porque va a ser liberado. Pero el que está en su casa está angustiado porque va a ser apresado. Entonces, lo que Jesús nos da la salvación, claro, eso es lo primero. Pero nos los hace saber. Nos da la noticia, la buena noticia de que somos salvos en él. Entonces ahora nosotros, aunque estamos en la cárcel del mundo, aún así nos regocijamos porque sabemos que es lo que viene. Sabemos que seremos libres y estaremos en las moradas celestiales. Esa es la gran diferencia. Sí. Así es. Bueno, ya se nos está terminando un poquito, tenemos bastante tiempo ya, no sé, podremos ir terminando ya, dando conclusiones. Yo creo que sí. Yo concluiría primeramente agradeciendo a Juan Miguel que hayamos compartido este momento. Siempre aprendo de Juan Miguel. Hemos conversado pocas veces, pero siempre aprendo. Y decir ya como conclusiones que la profecía es Dios hablándole al hombre. Amén. ¿Qué Dios le va a hablar al hombre? Lo que el hombre necesita saber. Aparte de eso, también Dios le habla a los hombres en plural. Y esto también es profecía. Y cada uno de nosotros, Dios nos prometió su espíritu. Jesús nos prometió su espíritu. Y nos dijo que su Padre nos lo va a dar si lo pedimos. Es una promesa de Jesucristo. Amén. Y por medio de este espíritu nosotros podemos tanto obtener la dirección de Dios como aprender a discernir en lo que compete al pueblo cuando la profecía viene de Dios. Entonces no debemos de ser diligentes en esto. Porque si Jesús nos lo prometió, que Él nos daría su espíritu, y nos insistió en que procuráramos el espíritu, siendo que en Él es nuestra salvación, que en Él es nuestra esperanza, que en Él es nuestra vida, en Él, en sus manos está nuestra vida. Bien haremos entonces con ser diligentes en este aspecto. Y de mi parte, ese mensaje que creo que también queremos transmitir. Dios le bendiga mucho, nos vemos pronto y esperemos que la próxima vez podamos compartir con nuestro amado hermano Natanael también. Ya saben, nos vemos.